¿Ustedes han pensado que tener hijos y formar una familia implica traumar personas? Es un tema verdaderamente difícil de integrar. Es un tema muy debatible y sobre todo que tiene muchas aristas por donde verlo, porque todos formamos una familia o damos a luz a hijos con la mejor intención. No todos, un gran porcentaje. Pero en esta ocasión vamos a hablar del tema el trauma y la herida emocional. ¿Realmente es igual o es diferente estar traumado o tener una herida emocional? ¿Cuáles son las condiciones que yo debo de revisar para saber si tengo un trauma o tengo una herida emocional? Entonces, vamos a abordar este tema desde la perspectiva de la verdad, de la realidad. Los padres traumamos a los hijos. Y eso es terrible para las personas que de alguna manera ponen a los padres en un nivel donde el padre, de hecho en las religiones se usa mucho ese término, honras a tus padres. Tienes que honrarlos, tienes que saber que esas personas que te trajeron al mundo son intocables. Y pues de eso se trata este episodio, de analizar un poquito y desmenuzar un poquito acerca, o muy mucho, acerca de esos temas. ¿Cómo es que nos traumamos? ¿Qué sucede? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos traumados? Yo estoy haciendo una investigación sobre trauma y dentro de la investigación, pues la primera investigada soy yo, porque tuve que entrar en esa información personal para poder saber en realidad qué es un trauma y cómo es que se presentaba en mi caso. Y bueno, aquí está unas partes que yo identifiqué y que pude plasmar en un escrito. Em, Había cosas que parecían normales en mí, pero que verdaderamente eran solamente un reflejo de los traumas que yo traigo todavía y que no los podía identificar. Yo era demasiado funcional, demasiado, exageradamente funcional. Cuando estaba agotada, ya que definitivamente mi cuerpo no daba para más, no paraba. Yo seguía, continuaba, porque yo necesitaba demostrar que yo, si paraba, era algo malo me pasaba. Y yo tenía que demostrar que algo estaba muy bien en mí. Y llegué a marearme, a sentirme, con dolor de cabeza. Me sentía tremendamente sin fuerza, sin energía. Sin embargo, yo seguía haciendo hasta que definitivamente lo terminaba. Yo tenía que terminar lo que estaba haciendo a una costa de lo que mi cuerpo me estaba informando. Me sentía desconectada de mí misma. Las cosas que hacía no las hacía consciente, porque vivía en automático. Si a mí me decían algo, yo decía que sí, sin saber por qué dije que sí o por qué dije que no. La verdad, decir que no era muy complicado para mí, más bien decía que sí. Pero yo no sabía por qué decía que sí. Estaba totalmente desconectada de mi ser, de mi interior. Y eso después lo entendí, que era una disociación que mi mente hacía para poder agradar a los demás, que es parte de las personas que traemos un trauma, o varios. Y ahorita vamos a ver si hay varios o es uno solo. Yo reaccionaba con demasiada intensidad. Yo
Si me enojaba era muy fuerte, si me ponía triste era muy intenso, si me daba miedo era muy intenso, si quería decirle a alguien algo bonito, se lo decía con mucha euforia y todas mis reacciones eran tremendamente intensas. Y luego mi sistema, o también existía la otra parte, no reaccionaba. A veces, para no elevar mi sistema, mejor no reaccionaba y me apretaba, endurecía mi cuerpo para no reaccionar. Esa era otra de las manifestaciones de, de las personas que traemos trauma, y si se identifican con eso, pues es bien interesante. Mi sistema nervioso no confiaba en el presente. Siempre mi sistema nervioso estaba en alerta. Estaba preocupado por lo que iba a suceder y triste por lo que había sucedido. El presente para mi sistema nervioso era peligroso. Entonces prefería irse al pasado a entristecerse o al futuro a preocuparse porque el presente le parecía o irrelevante o peligroso. Y otra de las cosas es que me aislaba. Cuando más contacto necesitaba, cuando yo sentía que estaba dependiendo de otro o que necesitaba a otro, yo me aislaba. Y lo hacía porque mi cerebro aprendió que vincularse con otra persona era peligroso. Entonces, si yo me vinculaba con otra persona, regularmente pues salía esas heridas, eso que yo traía lastimado y se representaba en la otra persona. Entonces prefería no sentirlo. Y regularmente me alejaba de ciertas personas, claro. Y la verdad ahora sí lo hago, pero lo hago con total conciencia de que ese vínculo no me favorece. Pero ahora sí soy consciente. Antes no, solo me alejaba y yo no sabía si ese vínculo me favoreció o no. Solo no quería ser lastimada. Mis diálogos internos eran crueles, crueles. Yo no nací hablándome así. Sin embargo, ese tono en el que yo me hablaba, lo absorbí de alguien que me habló así cuando yo era niña. Y de alguna manera lo usaba ese tono en el que yo me hablaba para mantenerme a cierta distancia de ciertas cosas o para de alguna manera sostener un estado en el que mi cuerpo se acostumbró a vivir. Un estado de caos, un estado de alerta, un estado de sobrevivencia, que era el estado en el que yo me mantenía. Y después me di cuenta que todo eso, a través de la bioconciencia, que todo eso podía cambiar, que todo eso que yo estaba sintiendo y haciendo o no haciendo, yo lo podía modificar. Pero me costó muchos años, demasiados años, descubrir y hacer un método que funcionara. Y entonces, cuando empecé a sentirme con presencia de mí misma, con una conexión conmigo y con una calma en la que podía pensar, podía sentir y no me sentía vulnerable de mí misma, me di cuenta que las personas necesitamos integrar el trauma, que necesitamos saber que es posible integrarlo y que no es solamente entender que traigo un trauma, sino ir un poquito más allá. Integrarlo significa que esa parte de mi vida ya no tiene el poder que tenía sobre mí. Eso, la verdad, al lograrlo, fue para mí esa parte donde cuando traes mucha sed,
que no aguantas la sed porque hasta se te pegan a los labios, digo, perdón, la parte de adentro de tus mejillas, se te pega a la boca, a las encías, de tanta sed que traes, o la lengua ya no está igual de suavecita, pero que no soporta la sed y que lo que quieres rápido es un vaso con agua o un poquito de agua o lo que sea. Así, es exactamente igual un trauma. Un trauma, tú sabes que necesitas algo, pero no sabes qué. En el caso de la sed, sí sabes que necesitas agua. En el caso del hambre, pues sabes que necesitas comida. Tú ya lo entiendes, ya lo sabes. ¿Por qué? Porque es parte de tu naturaleza. Es parte de lo que has experimentado toda tu vida y ya reconoces e identificas esas sensaciones. Pero cuando hay un trauma, no sucede así, porque tú no sabes o no te das cuenta de lo que necesitas. Solamente observas que algo no está funcionando en ti, que algo de lo que tú haces y algo de lo que no haces te produce dolor, te produce dudas, te produce emociones intensas como miedo, tristeza, culpa, vergüenza, cualquier emoción densa y pesada se produce de, en las personas que traemos un trauma o varios. Bueno, primero que nada, traemos un trauma o varios traumas. Fíjense bien, el trauma es un evento que sucedió en alguna parte de tu vida donde tú no sentías que traías las herramientas adecuadas para vivirlo. ¿Te, te sucedió algo en tu vida y de alguna manera fue tan intenso lo que sentiste que te desbordó? Y entonces se quedó grabado dentro de tu química corporal como una sensación. Y también se quedó grabado en tu mente como una impotencia, porque no podías en ese momento resolverlo. Puede ser un accidente, puede ser un tocamiento cuando eres niño, puede ser una situación en donde de alguna manera tú no tengas la fuerza o la posibilidad cuando alguien te golpea que eres niño, pues tú no tienes la fuerza ni la posibilidad de defenderte. Y eso también es un trauma. ¿Por qué? Porque te hizo sentir algo muy intenso. Entonces, el trauma es el evento, lo que sucedió y lo que sentiste en ese momento. ¿Qué significa que un niño esté traumado porque lo golpearon o un niño esté traumado porque lo violaron? Son dos eventos distintos y tienen cargas emocionales. Pueden ser igual de intensas, pero hay una más poderosa. Porque cuando alguien transgrede tu cuerpo, cuando alguien pasa esa parte tuya que te separa del otro, que es tu piel, ahí ya es un impacto muy, muy marcado que te deja verdaderamente grabado en tu ser una serie de mecanismos que tú vas a tener que aprender a desarrollar o para seguir viviendo el trauma, porque puede ser un trauma que lo están haciendo y haciendo y haciendo. Si te están golpeando y golpeando y golpeando y golpeando de niño, pues ese niño va a tener estrés postraumático. ¿Por qué? Porque fue demasiado intenso, porque fue durante mucho tiempo. El evento duró mucho tiempo. Entonces, esa persona o ese niño va a tener una serie de mecanismos que va a desarrollar para defenderse de eso, pero no significa que salga de esa situación, significa que va a aprender a adaptarse a través del trauma, a través de los mecanismos.
¿Qué significa eso? Llega el momento en que el niño está tan ya vulnerable que ya sabe que ya no puede con esa situación, que el niño desarrolla mecanismos hasta de querer a la persona que lo está maltratando. O sea, aprendes a apreciar a la otra persona y a hacerle caso. Te dices que hazle así, vente para acá y aquí te estás, y el niño lo hace, pero para poder adaptarse, para no ser más vulnerado. Entonces, cuando el niño o la persona va desarrollando esos mecanismos de defensa, que para nada lo van a sacar del trauma, pues esos mecanismos de defensa se vienen hasta la adultez. Y en la adultez empiezan esas manifestaciones que tienen las personas con trauma. Y ves que son funcionales. Tú los puedes ver en la calle, los puedes ver siendo autoridades, puedes ver personas que tienen una familia, puedes ver personas que están muy traumadas y están dirigiendo un país. Puedes ver personas que están muy traumadas y están dirigiendo un equipo de trabajo. Imagínate cómo será esa, esa actitud o esa acción de esa persona. Los que estamos traumados necesitamos hacernos cargo de esos traumas, porque vamos a hacerle mucho daño a las personas que están a nuestro alrededor. Las personas que están a nuestro alrededor, sean hijos, primos, papás, quien esté de cerca de nosotros, equipos de trabajo, amigos. Si la persona identifica y reconoce y dice, yo fui traumado, yo soy un adulto con trauma, deja de hacer daño. Se da cuenta y permite y empieza a generar, de alguna manera, algunas herramientas para poder vivir el trauma, integrarlo y hacer que su vida sea no solamente funcional, sino que verdaderamente sea una vida de transformación. Pero cuando no identificas, si yo conozco demasiadas personas traumadas que no aceptan que fueron traumadas y que están diciendo cosas, haciendo cosas, dirigiendo personas con esas heridas, con ese dolor que traen ahí cargando. Entonces, ¿hay un trauma o hay varios? Puede haber varios. Puede haber varios traumas porque vamos a suponer que un niño haya sido golpeado. Ese es un trauma. El evento fui golpeado. Pero puede haber sido también violado. Ya ese es otro trauma. Puede haber sido también abandonado. Ese es otro trauma. Y entonces, cada uno de los traumas que nosotros traemos, pues cuando ya avanzamos en el tiempo y en edad, se queda como una herida, como algo que dolió, algo que lastimó y se queda ese mecanismo ahí instalado en el ser, en todo el ser. Estamos hablando de mente, corazón, intestinos, estamos hablando de todo el sistema en donde están nuestras emociones, que es aquí adentro del cuerpo, y empieza a generar químicos y tú sigues mal funcionando porque no has hecho consciente ese trauma o esos traumas. Entonces, una persona puede estar traumada por por un solo evento y hay personas que están traumadas por varios eventos. Entonces, podemos traer un trauma o varios traumas. En mi caso, yo traigo varios. Y eso no te hace ni mejor ni peor persona. Simplemente te hace una persona que necesitas observarte, darte cuenta y empezar a trabajar en ti. Porque vivir con traumas sin reconocer
te hace una persona a veces tremendamente abusiva, porque como de alguna manera, o una persona al contrario, demasiado manipulable, porque cuando tú aceptas y entiendes que estuviste en eventos traumáticos, entonces es cuando puedes hacer algo. Pero si no lo reconoces, si no lo identificas, vas a estar haciendo cosas hacia ti mismo, primero, porque tú mismo te estás lastimando, o hacia los demás. Una de las experiencias que yo tengo en mi vida es mi propia existencia. Yo cuando tuve hijos y que decidí ser madre, yo no sabía, yo no tenía ni idea de lo traumada que yo venía. Yo, la verdad, no me parecía, pues, que había estado expuesta a tanta violencia, porque yo veía a las personas con las que yo conviví de niña, pues, se me hacía normal que se gritaran, que nos golpearan, que hicieran cosas delante de mí. Yo lo veía normal. Para mí, ese tipo de acciones no se me hacía que eran incorrectas y mucho menos, que podían transgredir mi psique, mi ser, mi mente. Entonces, cuando yo tengo a mis hijos, pues imagínense lo que es tener un hijo o hijos, una persona traumada y sin saber. Pues claro que les pasé bastante de lo que yo de lo que yo no me había hecho cargo. Y bueno, vas viendo después, hasta que no son tus hijos adultos, pues te das cuenta de las decisiones que toman, de lo que eligen, de lo que de alguna manera no pueden resolver. Ahí es donde te das cuenta que esos hijos tuyos heredaron, no que los heredaron, sino tomaron de alguna manera de lo sistémico los traumas que tú también traías. Y duele mucho, duele demasiado saber que tú, padre, que de alguna manera tus hijos pueden ser lo que más amas en la vida, y los ves repitiendo las cosas que tú no te hiciste cargo a tiempo. Y bueno, de eso les vengo a hablar hoy. Y esto, pues va para los padres que inician, que tienen hijos chiquitos, que de alguna manera todavía no están viendo las consecuencias de sus actos, que de alguna manera todavía no se dan cuenta hasta dónde están dañando a sus hijos. Es muy fácil darse cuenta. Si te pones listo y pones un poquito de tiempo y de observación a tus actos y a tus palabras, vas a encontrar si estás traumado o no. Si tú eres un papá que grita, que de alguna manera lastima con sus palabras a tus hijos, es señal de que estás traumado. Algo no te has hecho cargo, algo de lo que tú viviste te sigue dirigiendo. Si tú eres un papá o una mamá que castiga a los niños, que no sabe negociar con sus hijos, solamente los castiga, créeme que vienes traumado. Si tú eres un papá o una mamá que tus hijos llegan y sigues en el celular sin ponerles atención, sin darte cuenta que ya llegó el niño y que de alguna manera tú podrías tener una conversación con él, podrías comer con él, platicar con él, jugar, no sé, algo, pero tú sigues en el celular, créeme que estás traumado. Si tú eres un papá o una mamá que lo que menos le interesa es la educación de sus hijos, que vas y los metes a la escuela que a ti se te hace que está más cerquita de ti, a la escuela que te conviene a ti, pero no sabes si tu hijo tiene una buena educación o no, si en esa escuela están usando un método que a tu hijo le vaya bien o que tu hijo realmente vaya a recibir
beneficios de la educación, eres un papá traumado. Porque cuando uno resuelve sus traumas, no que los resuelvas, sino de alguna manera los identificas, primero los observas, los identificas y luego te haces cargo de ellos y los empiezas ya sea a integrar o acomodar. Esa es el camino de los traumas. Los traumas no se sanan, eso no es verdad. La gente que anda por la vida queriéndose sanar, pues va a perder su vida queriéndose sanar. Los traumas te tienes que hacer cargo de ellos. Tienes que saber que ahí hay una situación que te dolió demasiado y que fue muy intensa y de la cual o dependen tus actos. Cuando haces eso es ser muy valiente. Cuando tú dices, es que en realidad yo tengo que ver si estoy traumado. Y cuando lo reconoces, ese es un acto de valentía, es un acto revolucionario, donde tú dices, esto a mí no me va a dominar ya. Esto que pasó en mi vida, esto que sucedió, esto que me hicieron, lo que sea, no me va a marcar un camino. Ahí es donde empieza todo. Entonces, si tú quieres verdaderamente hacer que tus hijos no continúen con pues es que no es legado, la verdad. El legado lo dan los padres que son conscientes, los padres que te hacen verdaderamente vivir una vida extraordinaria, fabulosa, que te enseñan a pensar, que te enseñan a decidir, a elegir. Esos son los padres que dejan un legado. Los padres que no hemos hecho nuestra tarea de limpiar, de acomodar o de integrar los traumas que traemos, pues definitivamente lo único que dejamos es dolor, mucho dolor, muchas dificultades para vivir, mucha dificultad para decidir, para elegir. Eso dejamos en los hijos. Entonces, no les dejamos ningún legado. Solamente estamos pasándoles lo que nosotros no nos hicimos cargo. ¿Y cómo me hago cargo de todo ese sistema que está dentro de mí y que no ha sido lo suficientemente conocido por mí? Pues muy fácil. Primero que nada, tengo que tener espacios de silencio. Si tú integras el silencio a tu vida como parte de tu transformación, créeme que vas a poder observar, vas a poder darte cuenta, vas a poder entender y comprender para asumir tu vida. Tu vida te corresponde nada más a ti. No hay una sola persona en el mundo que vaya a venir a hacerse cargo de tu vida. Pero para hacernos cargo, pues necesitamos hacernos cargo de nuestra luz, pero también de nuestra sombra. Nuestra sombra son los traumas que traemos y que de alguna manera dejaron heridas que fueron permeando nuestras decisiones, nuestras elecciones, nuestra manera de dar, de recibir, de relacionarnos. Cuando yo puedo ahora darme cuenta cómo elegí, cómo decidí con tanto trauma, es una cosa que de verdad no entiendo qué fue lo que me guió para elegir y decidir personas, situaciones, trabajos. O sea, muchas de mis acciones fueron tomadas desde ahí, desde el dolor, desde el miedo, desde el trauma o los traumas. Y créanme que nada de lo que hice funcionó. Todo lo que hice o lo que decidí o elegí fue en mi contra. Y wow, cuando empiezas a verte
verdaderamente como el hacedor de tu vida, como el creador de tu vida, porque la verdad es que sí somos creadores de la vida. Que nos hayan dado la vida no significa que no podamos crear la vida que queremos. Cuando tú te haces cargo, que dices, a ver, esta vida que yo tengo no es la que yo quiero. Por lo tanto, si no es la que yo quiero, quiere decir que viene de mis traumas. Quiere decir que viene de las heridas que todavía no he... Las heridas no se sanan, ¿eh? Solo se integran. Si yo traigo una herida de rechazo por parte de mis padres o por parte de las personas que me criaron, yo no tengo que sanar eso. Yo solamente tengo que integrarlo. Porque les voy a decir algo que sucede mucho con la gente que va a terapia. La gente va a terapia para sanar su herida de rechazo. No, porque la herida de rechazo va a surgir cada vez que haya algún evento o alguna situación en tu vida que se parezca a lo que viviste. Y así va a ser hasta que te mueras. Cada vez que tú seas rechazado, que sienta tu ser que fue excluido, que sienta tu ser que fue vulnerado, y recuerda, esa sensación física se va a presentar. Va a surgir. Va a surgir ese miedo, va a surgir esa tristeza, va a surgir esa angustia, va a surgir. ¿Y qué hay que hacer entonces? Pues solamente observar y en el momento en que surge, ser consciente, surgió mi trauma. Aquí en esta situación surgió mi trauma. Eso es lo que te hace hacerte cargo, no andar buscando que te lo quiten, porque eso no se va a quitar nunca. Es parte de tu historia. Y esa parte de tu historia te hace ser consciente de lo que sientes. Y ser consciente de lo que sientes te hace ser muy sabio. Entonces, hay una serie de situaciones que nosotros necesitamos cambiar en nuestro vocabulario. Yo no puedo seguir buscando sanar, sino lo que necesito cambiar en mi palabra, es decir, yo vengo a terapia a decirle a mi terapeuta, oye, yo vengo a terapia para integrar. Quiero integrar mi pasado, quiero integrar lo que sucedió, quiero integrar lo que sentí, quiero integrar. Y te aseguro que tu terapia va a ser más rápida de lo que te imaginas. Si tu terapeuta es muy bueno, va a entender. Ah, ok, entonces tú lo que quieres nada más es identificar y reconocer lo que sucedió. Sí, nada más. Para yo saber cuando se presente y poderlo ordenar o regular. Yo durante muchos años perdí mi tiempo, mi energía y mi inteligencia tratando de quitarme lo que sentía, porque era tan intenso lo que yo sentía, que verdaderamente para mí era urgente no sentirlo. Hoy estoy fascinada, estoy muy, muy satisfecha y orgullosa de mí de haber entendido eso. Va a surgir. Cada vez que yo tengo una situación que se parece a lo que viví, o que mi ser lo relaciona con lo que viví, surge la ansiedad, surge la depresión, surge el pánico, porque esos fueron los síntomas que a mí me dieron los traumas. Entonces, para mí, saber que va a surgir eso y que ya no lo tengo que luchar contra eso ni lo tengo que quitar, ha sido un gran descanso y sobre todo he aprendido a sentir que está correcto sentir eso, que no es que yo tenga algo malo, simplemente pues me tocó estar en un ambiente traumático, me tocó absorber de personas con mucho problema de ira, con mucho problema de neurosis, me tocó absorber sus emociones, me tocó
aprender a sentir a través de esas personas. Me tocó aprender a defenderme como yo podía de niña de las agresiones que yo recibía. Entonces, cuando tú decides y eliges hacerte cargo de tu vida, pues lo primero que tienes que hacer es hacerte cargo de tus traumas. Ahora, ya cuando entendemos que el trauma es un evento específico y en un tiempo específico, ese es el trauma, pero se queda la herida. La herida es una parte mía que cada vez que sucede algo, surge y se siente otra vez. Esas heridas de las que tanto se habla, mucha gente las ha tipificado como las 5 heridas de la infancia, otras personas les han puesto otros nombres, pero bueno, al fin y al cabo son heridas que marcaron la vida de un ser humano y que están representadas en las acciones o no acciones que realiza la persona. Cuando yo traigo una herida de alguna situación traumática y mi comportamiento es, siento mucha vergüenza, no me gusta relacionarme con las personas, me comporto antisocialmente, soy una persona que de alguna manera no se vincula fácilmente. Eso significa que mi trauma tiene una característica, que el trauma que yo recibí, pues tuvo una característica específica. Ahora, si soy muy sociable, demasiado, que necesito mucho tener gente a mi alrededor y estar en lugares donde haya muchas personas, hablar mucho, tener contactos fortuitos o de los que sean, pero siempre estar con personas. Y si no sucede, yo me deprimo o me siento muy vulnerable, eso quiere decir que yo traigo otro tipo de trauma. Pero ¿en dónde me voy a basar para saber qué tipo de trauma tengo? Pues voy a agarrar un lapicito, una plumita y voy a escribir qué características tengo yo. Si yo escribo, pues no me gusta socializar. Me siento turbado cuando hablo en público. No tengo capacidad para relacionarme con las personas de mi sexo contrario. Em, Batallo mucho para expresar lo que pienso. Cuando yo voy haciendo una listita de las acciones o las situaciones que yo identifico en mí, es cuando voy a entender qué trauma traigo. Y fíjense bien, yo no soy mucho de ponerle nombre a los traumas o a las heridas. A mí se me hace eso que te pone en un lugar en donde he oído a personas que dicen, es que yo traigo la herida de rechazo. Pero a lo mejor traes más cosas que eso. Necesitas ser un poquito más abierto y no dedicarte a pensar que eso es lo que traes. Cuando tú dices, a ver, pues yo soy así, ¿no? Antisocial, no puedo hablar en público. Entonces, ¿qué característica puedo saber yo que hay en mí? Pues tal vez fui violentado, tal vez fui avergonzado de niño, tal vez fui rechazado, pero eso no significa que yo traigo la herida del rechazo, significa que alguien me hizo algo. El trauma que viene de la niñez, y siempre vienen de la niñez, es que alguien me hizo algo o pasé yo por algo, por ejemplo, un accidente. Un accidente, pues, es algo que vives. A lo mejor no te lo hizo alguien, pero pues sí, hay alguien involucrado en un accidente, hay otras personas involucradas o tú mismo, ¿no? Entonces, cuando tú ves las características, no necesitas clasificarte. Solo, ok, entonces yo traigo un trauma con estos temas y necesito trabajarlos porque estos temas me están em, modificando la vida. No me la están haciendo ni más mala ni más buena, simplemente me modifican la vida y me voy a perder de muchas posibilidades porque como no tengo la
la capacidad para relacionarme, no tengo la capacidad para tomar decisiones y elecciones propias. Hay personas que todo preguntan, todo. Oye, me queda bien este vestido. Oye, ¿a dónde vamos a comer? Oye, ¿qué comemos hoy? Oye, esas personas están traumadas. Necesitan hacerse cargo de de ese trauma o de esos traumas. No puedes vivir preguntándole al otro, ¿qué vas a hacer? Y nada más siguiendo lo que otros hacen. Eso significa que estás traumado. Y es muy bueno entenderlo así, como trauma. O sea, traigo un trauma. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Hubo un evento en mi vida que me marcó y por eso tengo estos comportamientos. En donde yo me voy a enfocar es en los comportamientos actuales. Eso va a definir si traigo trauma o no. ¿Por qué? Porque esto es lo que tengo que resolver, no el trauma. El trauma se quedó ahí y ahí va a estar, porque fue un acontecimiento impactante en tu vida y generó químicos en tu cuerpo. Y el cuerpo lo va a seguir sintiendo. Pero sí puedes ser consciente cada vez que el cuerpo haga esas sensaciones físicas. Puedes ser muy consciente de cómo te estás sintiendo. Me estoy sintiendo avergonzado, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo con mucho miedo, porque la emoción es la que te da a conocer que se está presentando esa sensación tan intensa, porque es muy diferente la emoción normal a la emoción de un trauma. La emoción normal entra, o sea, se inicia en tu cuerpo y luego sube y baja. Dura segundos la emoción normal, pero la emoción de un trauma se inicia y se queda ahí, instalada en lo más alto de esa emoción y para bajarla, o sea, a veces ahí se queda por años, ¿no? Instalada en su máxima intensidad. Al menos así me pasó a mí. El miedo se quedó instalado en su máxima intensidad por años. No meses, no días, años. La tristeza se quedó instalada en su máxima intensidad por años. Entonces, la culpa. Entonces, cuando tú sabes discernir y dices, no, esta es una emoción normal. O sea, sentí vergüenza ahorita por algo que hice o por algo que sucedió y sentí vergüenza, pero ya continúo mis labores o mi situación del día y ya no tengo esa sensación. Ya, pasó. Pero si siento vergüenza cada vez que sucede algo parecido, quiere decir que ahí hay un trauma. Quiere decir que esa emoción tan insistente y tan poderosa me está indicando que por ahí hay algo que integrar. ¿Por qué uso la palabra integrar en lugar de sanar? Cuando tú vas con un médico y que te hacen una herida, que te cortan o te operan alguna parte de tu cuerpo, la herida siempre la vas a ver ahí cuando te operan. Siempre te va a quedar la cicatriz y la vas a estar viendo, pero no te va a doler ya. O sea, ya se cerró y se quedó ahí la cicatriz, pero ya no te va a doler. En cambio, una herida emocional duele todo el tiempo. ¿Y por qué duele? Pues porque fue construida en un momento en donde tú no tenías la capacidad para vivirla de otra manera y la viviste con mucha intensidad. Y la herida emocional nunca se cierra para dejar cicatriz. La herida emocional siempre está latente. Entonces, no busquen, por favor, que les cierren de esas heridas. Busquen integrarlas. ¿Qué significa? Que esa herida, si lo ponemos como una herida física, esa herida me la abrieron y cada vez que yo mueva el brazo, se va a volver a abrir. Y nunca se cerró. Así sería más o menos una analogía
de lo que sería una herida emocional y una herida física. La herida emocional siempre va a estar latente, pero sí hay formas de que esa herida no te dirija. Existen herramientas corporales y mentales y emocionales para que esa herida, pues tú la puedas manejar. Ok, pues moví el brazo y la herida se abrió. Bueno, pues ahora voy a buscar la forma de mover el brazo de cierta manera para que la herida no se abra. O para que cuando se abra yo tenga la capacidad de ponerle ahí a la herida en la mano para que no me sangre o para que no sea tan intenso lo que siento. Eso es algo muy interesante porque yo he visto personas que duran en terapia años y luego sale una terapia de moda, porque las terapias son modas. El cerebro no se transforma tanto como las terapias. Y cuando entendemos cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona nuestro sistema nervioso y cómo funcionamos nosotros y de dónde vienen nuestros traumas, pues dejas de estarle buscando. Dejas de estar buscando una terapia que a ti sí te funcione y luego andan tomando cosas para también saber qué se siente o sentir otras cosas. Si con lo que sientes normal no sabes qué hacer con eso, ahora imagínate si andas buscando sentir otras cosas. La verdad, eso a mí se me hace bien peligroso. Y, y es peligroso para mucha gente que, eh, de verdad, yo veo a las personas que se dedican a hacer podcasts de que hablan de que, no, pues ahora fuimos a no sé qué medicina. No, y ahora anda esta otra de moda. Ahora andamos en esta otra. Entonces la otra nos hizo efecto. ¿Qué pasó? ¿O por qué ahora estás eligiendo otra cosa? Eso significa que la decisión que tomaste en su momento no fue la adecuada para tu transformación. Si tú quieres verdaderamente transformarte y hacer un buen trabajo contigo mismo, tienes que hacerte cargo tú, no ir con nadie. Tú necesitas saber entrar en ti, conocer lo que sientes, sentirlo y aguantar esas sensaciones tan incómodas que da un trauma y una herida emocional. Son sensaciones muy, muy intensas, pero cuando te quedas ahí, sintiéndolas, es cuando se van a ir transformando. La herida emocional no se sana, se transforma. Ayuda alguna parte tuya o alguna forma en donde tú le das presencia a esos traumas, a esas heridas emocionales. Darles presencia es sentarme o acostarme con ellos, cerrar mis ojos, estar en silencio y ponerme a sentir. Sentir lo que sea. Es incomodísimo. La verdad son unas sensaciones tan intensas que quisiera salir corriendo al principio. Pero conforme vas haciendo tú un trabajo terapéutico interno personal, nadie más puede entrar en ti. Nadie más. Y si las personas te están dando algo de tomar o algo de inyectarte, eso significa que esas personas no saben entrar en ellas mismas. Todo lo que viene de afuera nos provoca otras cosas aparte de las que ya traemos. Cualquier químico que venga de afuera, natural, también. Hay químicos naturales. Y que según esto las personas lo toman o lo usan para generar unas sensaciones diferentes en su cuerpo. Pues sí lo van a lograr, la verdad. Hay drogas naturales que también te provocan alucinaciones y te provocan muchas cosas. Pero eso no significa que estás sanando. Eso no significa que tú estás en un proceso terapéutico. Estar en un proceso terapéutico es conocerte. Es entrar en esas sensaciones incómodas que venían desde niño y que no las has podido sentir porque te has distraído, porque has buscado con qué quitártelas. Has tratado de entrar en ti, pero para quitar lo que está ahí. Y ese no es el camino para un trauma.
El camino de un trauma es identificarlo, reconocerlo e integrarlo. Sí, sí estoy traumada. Eso es lo que yo traigo. Traigo un trauma dentro de mí que lo viví en mi infancia y que fue muy doloroso y que no supe qué hacer con eso y que ahora lo tengo que hacer mío. Lo tengo que tomar en mis manos y hacerme cargo de todo eso que siento. Ahí sí estás haciendo un trabajo terapéutico porque tú misma o tú mismo estás encontrando el camino hacia adentro. ¿Cuáles son o cuáles serían lo que necesitamos hacer para conocernos? Primero que nada, necesitamos observar. ¿Qué observo? ¿Qué observo cuando cierro mis ojos? Observo oscuridad. Si yo cierro mis ojos, voy a ver oscuro. Y observo sensaciones. Observo síntomas. Observo pensamientos. A veces observo imágenes que surgen de mí. Eso es lo que hay ahí adentro. Eso que estás viendo, eso es lo que te debe de interesar. No agregarle cosas o químicos para que tu cerebro empiece a generar más cosas. Porque si no sabes qué hacer con las que ya traes ahí, imagínate con lo que todavía le agregas. Claro que el cerebro es vulnerable ante algunos químicos. Entonces observas y luego enseguida hay que aprender a que el cuerpo se regule solo. El cuerpo no necesita ningún químico para regularse. Si tú le das tiempo, fíjate bien, minutos, no sé, 5, 10 minutos. A veces hay personas que necesitamos 15 minutos para regular que el cuerpo se regule. De silencio y de observación, el cuerpo se va a regular solito. Va a ordenar todos sus niveles. Todos. Y ahí entras a indagar. Autoindagar, ¿qué significa? Significa observar aquella sensación que está en el lado izquierdo del hombro, arriba del hombro, que me molesta, me incomoda, me duele, la siento muy, muy intensa. Ahí voy a entrar. Bueno, ¿qué hay aquí? ¿Qué siento? ¿Cómo es esa sensación? ¿Cómo la percibo? ¿Cómo la estoy, entendiendo? Y empiezas a cuestionarla, esa sensación. Oye, pues, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué es lo que está ahí adentro? ¿Qué me estás tratando de informar? Hay que hacer un diálogo con esa sensación, con ese síntoma. Si yo tengo un síntoma en el codo izquierdo, traigo un dolor, traigo una inflamación, también puedo entrar en contacto con ese síntoma. Y todo lo que yo pueda hacer con ese síntoma va a ayudar a que mi cuerpo, fíjense bien, el cuerpo es sabio. Mi cuerpo tiene la sabiduría para llevarme con el mejor médico, para llevarme con la mejor persona que me pueda ayudar a que ese síntoma, pues, sea menos intenso, nada más, o lo quite completamente. Pero eso es para las personas que andan buscando quitarse los síntomas. Yo no busco eso. Yo, a partir de que yo vivo en bioconciencia, busco integrar. Si yo traigo un síntoma, yo lo integro y tengo un diálogo con él. ¿Qué me estás diciendo? No te entiendo, no sé cómo manejarte, no sé qué darte para que te sientas diferente, no entiendo lo que estás informando, y te siento así, me molestas, me incomodas, siento tristeza cuando te siento enojo cuando te siento. Es una serie de mecanismos, de herramientas que vas desarrollando para un diálogo interior. El diálogo interior es la forma de indagar. Yo necesito aprender a entrar en mi cuerpo indagando. Primero que nada, ayudándole a regularse. La gente pierde mucho tiempo tratando de relajarse. El cuerpo no se relaja, el cuerpo se regula.
Es una palabra muy distinta de la relajación a la regulación. En la regulación, tú vas a sentir cosas, pero ya no te van a incomodar. Eso significa regular el cuerpo. Que el cuerpo se regule, perdón. El cuerpo tú no lo regulas. El cuerpo se regula solo. Tiene esa capacidad maravillosa. La relajación es una sensación que todos quisiéramos sentir para no sentir. O sea, estoy relajado, no siento nada. Eso para muchas personas es su máximo objetivo, estar relajados. Pero lo que no se dan cuenta es que estar regulado te lleva a la relajación. Cuando el cuerpo se regula, solito empieza a relajarse y empiezas a no sentir tanto. No significa que no sientas, significa que ya no sientes tanto, ni tan intenso. Entonces esas palabras, si las vamos modificando, si las vamos integrando a nuestro vocabulario, vamos a encontrar cómo trabajar un trauma. Vamos a encontrar el camino para relacionarnos con esos traumas. Esos traumas no se quitan, no se van de nuestra vida, pero sí podemos relacionarnos con ellos de diferente manera. Sí podemos tener una conversación con esas partes nuestras, porque son nuestras. Están aquí adentro. No están en otro lado, no están allá afuera, no vienen de repente y me hacen caos. No, yo las traigo todo el día, todo el tiempo. Y en cualquier momento, ¡fum!, van a surgir y van a decir, aquí estoy. No se te olvide que aquí estoy, porque eso hace el trauma. Entonces, y la herida emocional, pues también. La herida emocional, cada vez que suceda algo, va a levantar la mano y va a decir, hey, aquí estoy. Y entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues hay que darle el tiempo y el espacio a esa parte nuestra para que se exprese, pero que no nos domine. Ese sería el camino mejor y más sabio para convivir con un trauma. Si tú eres capaz de convivir con tus traumas y de no quererlos quitar, sino a hacerlos tuyos, vas a tener una sabiduría corporal que ni te imaginas. La sabiduría corporal es tan simple como si tú te pones la mano en el corazón y dices, oye, no sé qué decidir sobre este tema. Y te estás ahí, sintiendo tu corazón y tu mano ahí, para en la tarde, para el otro día, para más al rato, vas a saber qué hacer. La sabiduría corporal es cuando nosotros integramos los traumas a nuestra vida. Es cuando empezamos a desarrollar la sabiduría corporal, porque los traumas están en el cuerpo, adentro. Están en los químicos, están en los pensamientos, están en las creencias, están en todo nuestro sistema. Los traumas no son de la mente. Los traumas andan en todo el cuerpo. Y el trauma de repente puede surgir en alguna parte de nuestro cuerpo, como lo que le llaman la enfermedad, ¿verdad? Nos puede aparecer para darnos información que de alguna manera tenemos que saberla, porque esa es nuestra función, es saber qué está pasando ahí adentro, y la forma que tiene el cuerpo para relacionarse con eso es dándonos la información a través de síntomas, sensaciones, pensamientos, imágenes, sueños. Todo eso que sucede en nuestra vida cotidiana solo es información de lo que realmente somos. Entonces, pues los invito a que aprendan a ver sus traumas y los integren y los acomoden en un lugar donde de alguna manera ustedes los usen a su favor, porque el trauma hay que usarlo a nuestro favor. Hay que aprender a tomar de ese trauma lo que nos está haciendo así surgir algo para que ese trauma nos sea útil en nuestras vidas. Oigan, pues está bien interesante el tema y pues ya se nos acabó el tiempo. Y les quiero dejar esta frase que a mí me ha cambiado la vida, la verdad, en muchos sentidos. Es, yo no soy un problema a resolver. Yo soy un universo a descubrir. O tu hijo no es un problema a resolver. Tu hijo es un universo a descubrir. Cuando nos vemos así nosotros y vemos así a los demás, créanme que va a cambiar tanto la perspectiva de lo que hacemos con las personas.
Nosotros a las personas regularmente queremos como cambiarlas, ¿no? O queremos ayudarles a que no sean como son, en lugar de verlos como ese universo a descubrir y que nos permita ver todo lo que hay ahí, luz y sombra. Dentro de todos hay luz y sombra. Ni nadie es tan bueno como cree, ni nadie es tan malo como cree. Todos en algún momento de nuestra vida usamos cualquiera de esas dos partes. Pues les agradezco mucho. Espero que compartan este episodio por si hay alguna persona ahí que ande queriendo quitarse sus traumas y que le digan ustedes, no, no, mira, no te lo quites, mejor intégralos y trata de vivir con ellos de una manera más sabia. Em, Compártanle este episodio y sobre todo, pues traten de que las personas eh, tengan conocimiento de dónde vienen, ¿no? Hay que ver nuestra historia, hay que ver cómo vivieron nuestros ancestros y ahí vamos a entender muchas cosas de las que estamos haciendo ahorita o no estamos haciendo. Les agradezco mucho y pues nos vemos en el próximo episodio, nos escuchamos en el próximo episodio y aquí estamos en Gente Común hablando de emociones. Yo soy Silvia Rascón.